Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches y bienvenidos a todos a la Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordejé y conmigo tengo a Pablo Gil. Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todo el mundo. Muy bien aquí, encantado de estar contigo otra vez. Me alegro. Estamos ya en el tercer programa de la temporada. Le estamos cogiendo marcheta, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que habrá que ir buscando pisito en Andorra o algo, ¿no? Eso sí, ya estuvimos el otro día en Idealista analizando, o sea, las cosas van bien, pero bueno, ese es el tercer tema de hoy, Pablo, no te adelantes, que ese es el tercer tema de hoy y nos estamos adelantando. Bueno, a todos los que estáis aquí, hoy hemos traído tres temitas que esperamos que sean muy chulos, un poco diferentes algunos de otros, y vamos a sacar la nueva escena para que los que nos estéis viendo. Pablo, yo no sé si tú lo estás viendo, pero vamos a hacer una presentación de los tres temas que vamos a tocar por aquí. El primero es PLD lanza su cohete al espacio. PLD, para los que no lo conozcáis, es una empresa de Elche, una startup que nació en 2011 y que a la tercera bala vencida ha lanzado su primer cohete reutilizable al espacio, aunque no lo han podido recuperar. España se convierte así en uno de los primeros países que es capaz de lanzar cohetes al espacio de forma privada. Y bueno, y es la primera empresa privada europea capaz de hacer esto. Así que nada, un gran éxito. Por cierto, el cohete se llama Miura 1. Ahora lo comentaremos. El segundo tema que tenemos hoy es un tema que ya tocamos un poquitito en un episodio anterior, Pablo y yo, pero que ahora ha avanzado un poco más. Y es que trabajo multado mínimo con 1.400.000 euros a las Big Four, tanto por no tener registro horario como sobre todo por no cotizar por esas horas extras que parece ser pueden demostrar que los trabajadores han hecho. Este sería nuestro segundo tema y por último cerramos con el tema de la miniatura de YouTube, que es Shakira, un segundo juicio con Hacienda, esta vez por el año 2018 y por, según Hacienda, presuntamente interponer sociedades para evitar el pago de impuestos. Para los que no lo sepáis, Shakira ya tiene juicios con Hacienda por los años, si no me equivoco, 2012-2013 o 2011-2012-2013, cuando decía que vivía en Nassau y según la agencia tributaria estaba viviendo en España. Entonces, bueno, pues se le van acumulando juicios. Habrá que ver cómo acaba esto. Nosotros lo vamos a comentar un poco. Y estos serían los temas que tenemos preparados para hoy, Pablo. Y no sé cómo lo ves, si te parece que empecemos ya con el primer tema, que digamos es un poco el más divertido. Supongo que has puesto el último, el de Shakira, porque como ahí nos van a cancelar y nos va a llover por todas partes, pues por lo menos que sea el último, ¿no? O claro, yo que sé. El programa dura hasta entonces, antes de que nos cierren la página o algo. Sobre todo por la típica estrategia, ¿no? De el clickbait al final para que la gente se quede hasta última hora porque no les importan los cohetes ni les importan las Big Four. Lo que les importa es lo que ha hecho Shakira. Y bueno, así pues se tienen que quedar hasta el final del programa para descubrir lo que opinamos nosotros sobre esto, en nuestra línea de cuñadismo ilustrado, por supuesto. O sea, que nadie se cree aquí que va a haber una disertación sobre los impuestos y la agencia tributaria, aunque tal vez sí. No lo sabemos todavía, Pablo. Perfecto. Pues vamos con el del cohete. Con el del cohete. Bueno, como hemos dicho al principio, PLD Space acaba de conseguir lanzar el primer cohete, pero no ha logrado recuperarlo. Aún así, la empresa considera esto un rotundo éxito. Es una compañía privada que se fundó en 2011 con base en Elche
Y que el objetivo es, pues muy similar a lo que hace SpaceX, ¿no? Pues crear cohetes reutilizables que abaraten el envío de satélites al espacio, que llevan trabajando en esto durante 12 años y que por fin el Miura 1 a la tercera, porque las 2 primeras veces se canceló el lanzamiento, a la tercera ha conseguido su objetivo, o al menos parte de su objetivo, o según dicen ellos, su objetivo principal, que es el lanzamiento exitoso del cohete. Se supone que la segunda parte es que tenían que recuperar el cohete del mar. Al final el objetivo para que esto sea barato es que los cohetes sean, entre comillas, en su mayor parte reutilizables, para que sea mucho más barato enviar cosas al espacio y no tener que producir por cada envío un cohete completo entero. Bueno, esta parte no la han conseguido, pero independientemente de eso, como hemos dicho, lo consideran un gran éxito de cara a lo que ellos llaman el Miura 5. ¿Qué pasa con el 2, 3 y 4? No lo sé. No sé qué son el 2, 3 y 4, la verdad, pero el Miura 5 debería de ser la versión definitiva, la versión que ya envía satélites al espacio, ¿ok? Para que entendamos cómo de importante es esto, es la primera empresa privada europea capaz de hacer esto. Hay otras americanas que lo hacen. Hemos puesto el ejemplo de SpaceX, que con sus cohetes Falcon lleva un montón de tiempo, bueno, unos años ya haciendo esto, pero en Europa es la primera empresa privada capaz de hacer esto. Y está aquí al ladito en Elche, Pablo. A ver, es que yo con todo esto, que no entiendo absolutamente nada, se me va la mente a mi de formación profesional, ¿no? Es decir, yo entiendo que los costes de lanzar este cohete habrán sido estratosféricos. Es el Miura 1. En principio, el objetivo es el 5. Y el objetivo, según o el target de la empresa, es facilitar el acceso al espacio exterior. Así, nada menos, ¿no? Y dices, ostras, ¿y todo esto cuándo va a ser rentable? ¿Sabes? Pero claro, eso es un análisis, entiendo, muy miope desde mi punto de vista, ¿no? Pero no lo puedo evitar. A ver, las cuestiones que la empresa ha logrado 65 millones de euros de inversión en estos años, ¿vale? A final de 2022 fue considerada proyecto territorial estratégico por el Consell Valenciano para invertir hasta 81 millones más hasta 2025. Hoy tiene 150 empleados, tiene instalaciones técnicas en Teruel, en Huelva y en la Guayana Francesa, que parece ser un sitio desde el que se lanzan este tipo de cohetes. Y bueno, a ver, yo entiendo que no es barato. Que una empresa te quiera contratar, lanzar un cohete al espacio, no es una cosa que digas, toma, te doy 3.000 euros. Entiendo que va a ser algo tremendamente caro. Si todo el desarrollo de estos años te ha costado 65 millones de euros y eres, de momento, la única empresa de Europa capaz de hacer esto, pues hombre, supongo que mercado habrá y que enviar satélites va a ser algo muy caro que te pueda dar una gran rentabilidad. También hay que entender, y yo quiero creer que los tiros van en que, ok, sí que está SpaceX, sí que hay otras empresas que lo hacen, pero que tiene que haber muchas limitaciones en que una empresa, incluso aunque sea americana, ¿no? Pero pues ya imagínate si es rusa o china, lance cohetes de empresas o agencias que puedan ser críticas para la seguridad en países europeos, ¿no? Entonces supongo que también a Europa como tal le interesará tener empresas propias que sean capaces de hacer esto a precios asequibles. Así que supongo que igual esto es muy difícil de entender, pero igual porque es algo enorme que tiene ya que ver con la seguridad nacional y con un montón de temas en el que ya los millones se mueven como si fuesen papelillos, ¿no? Supongo que sí. Si tú lees la propia web de la compañía, después en el artículo que publican sobre este lanzamiento,
te dicen pues que el suborbital Miura 1 y el orbital Miura 5, unos cohetes que situarán a España entre el reducido número de países con capacidad para enviar al espacio con éxito satélites de pequeño tamaño. Supongo que eso es lo que hay al final de este camino. Sí, yo creo que sí. Supongo. También entiendo que esto es un tipo de inversión, al menos para los agentes privados iniciales. Ahora parece ser que está entrando ya más empresa pública, que son los que tienen dinero de verdad. Entiendo que esto es una inversión binomial. O sea, han conseguido 65 millones. O sea, ¿qué quiere decir? Que si los cohetes se estrellan y no consiguen nada, pierden todo. Pero entiendo que en el caso de que consigan posicionarse como una de las únicas empresas europeas o la primera capaz de hacer esto, el beneficio tiene que ser brutal. Al final no estamos hablando de alguien que esté haciendo una aplicación, ¿no? De hecho, fíjate, la empresa, el Centro de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravidad alemán es el que ha aprovechado este lanzamiento enviando un dispositivo tecnológico a condiciones de microgravedad para obtener información. Es decir, era una prueba a ver si podían mandarlo, pero ya la han aprovechado con algún análisis, con algún estudio, trabajando con el Centro de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad alemán. Es decir, yo creo que sin tener un conocimiento exhaustivo, que creo que aquí, si siguen yendo así de bien y consiguen lanzar el Miura 5, aquí podemos tener un agente muy relevante dentro de España, pero a nivel europeo. Supongo que también responde a algo estratégico que va un poco acorde con los tiempos, y es tener una empresa dentro de la Unión Europea que sea capaz de hacer esto y no depender de empresas chinas, rusas, americanas, etcétera. Supongo que esto va un poco en línea con este nuevo orden mundial que parece que se está gestando, en el que hay una multipolaridad. Y entiendo que satélites de pequeño tamaño que, por ejemplo, puedan tener una incidencia muy significativa en comunicaciones, pues dentro de la Unión Europea se considera estratégico tener una empresa que sea capaz, con un coste razonable, como tú decías, de enviar un satélite al espacio y no depender de nadie de fuera, por así decirlo. También hay que ser sincero, o sea, ¿qué otras cosas puedes hacer? Porque claro, las alternativas que tienen Rusia y China no sé si van a confiar mucho nuestros políticos, pero es que en América, ¿qué tipo de empresas hay? Puedes elegir entre susto o muerte, porque tienes Elon Musk, que ya se le ha ido la cabeza por completo, y lo mismo un día está diciendo que se pega puñetazos con Putin, que se le ocurre otra idea completamente bizarra, y el otro que tienes es Jeff Bezos, que lo mismo, a ver quién se fía de un multimillonario de Amazon que parece que tenga 30 años menos que a principio del año 2000. Entonces, claro, tampoco es que se genere mucha confianza, porque al final SpaceX, que yo creo que es la empresa de Elon Musk enfocada a esto, sí que lleva unos años lanzando cohete. Tiene los cohetes Falcon, creo que ahora tiene el Falcon Heavy para cargas superiores, está trabajando en lo que él llama la Starship. Entonces esto ya está demostrado que funciona, que se puede hacer. Tiene esta constelación de satélites Starlink, ¿vale? Lanzados desde cohetes de SpaceX, en el que creo que el objetivo es tener 40 y pico mil microsatélites para dar internet, estés donde estés, a través de satélite, pero una velocidad mucho más rápida. Entonces, es decir, esto hacerse se puede hacer. La cuestión es que yo creo que, claro, ¿te fías de Elon Musk? Esa es mi pregunta. ¿Te fías de Elon Musk o te interesa tener a alguien en España que pueda hacer eso? Elon Musk está a medio accidente de laboratorio de ser un villano en una película de Marvel. Un villano en una película de James Bond ya es. Pero le faltan superpoderes para hacer el villano en una peli de Marvel.
Supongo que sí, que la exposición a ese tipo de empresas pues no acaba de ser conveniente. Entonces entiendo que personas que están muchísimo más informadas que nosotros y que por lo tanto toman decisiones con datos en la mano a los que nosotros jamás accederemos, pues con buen criterio consideran que es interesante tener una empresa de ese tipo. Lo positivo de todo, lo llamativo, que es una empresa que está en Elche. Y que creo que esto refuerza que aquí hay talento, que aquí hay valía y que aquí hay un nivel educativo formativo muy superior al que muchas veces se publicita, ¿no? No, está clarísimo. Al final, yo creo que una de las cosas que más llama la atención, por lo que he hablado con la gente, es ¿por qué en Elche y no en Alemania? No, la gente no lo sé, se esperaría como que esto tendría que haber salido de Alemania y no de un Elche. Yo me pregunto a veces que por qué, pero es verdad, es a lo que tiendes a pensar, ¿no? Oye, pues sí, esto tiene que haber venido de Alemania, que son los que saben de esto, o de Francia, pero claro, pero es llamativo que sea aquí, que lo estén haciendo, que están en todas las noticias, y yo creo que es una gran marca. O sea, Elche es una ciudad impresionante, la verdad, que vaya la gente allá a verla, y esto que están haciendo, pues a mí me sorprende un montón y creo que genera un tipo de puestos de trabajo ultra cualificados que, más allá de que al final lleguen los cohetes al espacio antes o después, que yo creo que genera un entorno de innovación que es brutal y que son buenísimas noticias, además. Yo creo que sí. Yo creo que a nivel educativo en España tenemos un problema en la escolarización y el abandono y el fracaso escolar. Creo que, dicho mal, poca gente o relativamente poca gente sobrevive a esa etapa y sigue estudiando. Ahora yo creo que el que sobrevive y llega a una educación superior está tan cualificado como en cualquier otro país. Creo que ese es el problema de España. Pues aquí lo vemos, además en el chat de Calorcito, para que se vengan los ingenieros de fuera, han lanzado un cohete al espacio y sobre todo no creo que ninguno de los dos Raúles, que son los fundadores, llame a su hijo Tau Technomechanicus, que es el nombre que ha puesto Elon Musk a su último hijo. Así que, bueno, pues no puedo más que darles la enhorabuena a los dos por haber conseguido lanzar cohetes sin tener que ser personas completamente extravagantes, la verdad. Pues te digo una cosa, conforme va avanzando el programa, a mí Elon Musk me está ganando, ¿eh? Technomechanicus es como llamar a tu hijo Optimus Prime. No. En esencia, creo que hay otro que se llama X y otra que se llama Y, o sea, el nivel ha ido aumentando, pero creo que Tau Technomechanicus es ya un nivel supremo de lo que tienes que hacer. Entonces, claro, tú dejarías tus satélites en manos de alguien que llama a su hijo Tau Technomechanicus. Bueno, habría que verlo. La respuesta es sí. La respuesta es sí, indudablemente, aunque no tuviera ni el bachiller. La respuesta es sí. Entonces, estamos completamente de acuerdo ahí. Y nada, simplemente felicitar de nuevo al equipo de Elche y a ver si el Miura 5 les va bien y empezamos a lanzar cohetes todos los días, y están muy cerca. Espero que los lancen desde la Guayana Francesa y ninguno se nos caiga por aquí cerquita, que los recuperen todos bien. Frase de cuñado para cerrar. Totalmente, me ha gustado. Me ha gustado. De cuñado eso, para cerrar, sí. de abuela de 80 años. No hay que agarrar estos chiquitos que se nos caen encima. Claro, pero si es que van como locos. Si es que van como... Así que nada. Bueno, si os parece, vamos a la segunda noticia. ¿Te parece, Pablo? Me parece perfecto. Perfecto. Pues la noticia es la siguiente. El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz propone una multa mínima de 1.400.000 euros a las Big Fours por los impagos de las horas extras que realizaban sus trabajadores. Un poquito de contexto aquí. En noviembre del año pasado iniciaron una inspección de trabajo dentro de las
Big Four, que como todos muy bien sabéis, porque ya lo comentamos, pues se trata de estas empresas de consultoría, auditoría más grandes del mundo, que están en prácticamente todos los países y que se caracterizan normalmente o tienen la fama, vamos a decir presuntamente, aunque cada vez está quedando más claro que sí, y los que hemos trabajado lo vemos, tienen la fama de que se trabajan horas maratonianas y obviamente sin un registro horario y sin que estas horas extra coticen a la Seguridad Social. Entonces, el Ministerio de Trabajo inició una inspección en las 4 a la vez, en las cuales, pues bueno, descubrió que no había ningún tipo de registro horario y después de un análisis más a fondo, pues han estimado que como mínimo, han dejado de cotizar 1.400.000 euros a la Seguridad Social por horas extras no pagadas. Obviamente cuando tú haces una hora extra te la tienen que pagar, pero no se están metiendo tanto en el sueldo del trabajador, sino en esa cotización que tendrían que haber hecho las empresas a la Seguridad Social. ¿Ok? Así que bueno, no han dado muchos más detalles, pero han dicho que los tiros andarán por ahí. Pablo, ¿qué opinas? Voy a ir fuerte, ¿eh? Voy a ir fuerte. Estamos hablando de 1.400.000 euros entre las 4. Correcto. O sea, 350.000 euros de media. Las risas en las Big Four se tienen que haber oído, pero vamos, o sea, a kilómetros. O sea, 350.000 euros a empresas que facturan, creo que la que más facturó en el 21 fueron los últimos datos que yo revisé, fue Deloitte con casi 1.000 millones de euros. Y estamos hablando de una multa de 350.000 euros. O sea, me parece testimonial. Si alguien quiere colgarse la medalla de decir, les hemos puesto una multa a esta gente y somos David contra Goliat, pues muy bien. Pero 350.000 euros es irrisorio. Es completamente irrisorio. O sea, ¿qué creemos que va a pasar ahora? ¿Que se van a asustar? Vamos, o sea, no sé, es que creo que la noticia se comenta sola en ese sentido. Yo ahí estoy muy de acuerdo, ya lo comentamos en su día. Al final, esto parece más, siéndote completamente honesto, parece más una propaganda hecha por el ministerio. Prácticamente yo diría que casi acordada con estas Big Four. No vamos a meternos en teorías de la conspiración, ¿no? Pero es un poco raro que mientras varios ministerios te están contratando y diciéndote que tienes que hacer rápido proyectos para los fondos europeos, no creamos que estas empresas no están interrelacionadas con el poder, con los políticos, ¿no? Pero mientras el propio Estado te está contratando y metiéndote prisa, esos mismos días te meten una inspección, ¿vale? Y te explican y te dicen, oye, mira, que no estás cumpliendo con la norma, pues es un poco raro, ¿no? Al final, no lo sé, me resulta muy raro que estas dos cosas pasen a la vez. Y lo que tú dices, 350.000 euros, teniendo en cuenta los millones que facturarán del Estado, me parece más en una línea de, ok, venga, os pongo esto porque a mí me interesa salir en la prensa y decir, como dijo Yolanda Díaz en su día, todas las empresas tienen que cumplir con la norma por grandes que sean. Y ya está. Y luego no te preocupes que te voy a contratar 10 millones por otro lado. Pero es que además hemos creado 4 monstruos. Son 4 monstruos, son 4 gigantes. Y hay trabajos que solo pueden hacer ellos. Y que solo pueden abarcar ellos. Entonces les hemos dado este negocio, en el negocio de la auditoría sobre todo, la consultoría se lo hemos entregado empaquetado para regalo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo reñimos porque 350.000 euros para esta gente es reñirles, no es sancionarles. Vale. Bien, luego te llegan los fondos europeos, necesitas una consultora
para que te digan qué te los tienes que gastar o cómo gastártelos o cómo articularlo, y tienes que recurrir a ellos, porque son los únicos que tienen el know-how para poder ayudarte. Además, me atrevo a hacer más que nunca de cuñado. Esta sanción debe ser, entiendo que será en conformidad o hablada o negociada, porque como quieras pleitear con ellos, la calidad de los servicios jurídicos que tienen dentro de la propia firma es tal que el juicio aún te lo van a ganar. Si vas a juicio con ellos, aún te van a ganar. A ver, sinceramente en junio salió otra noticia, que es un poco más difícil de encontrar, pero es que ya habían pagado 700.000 euros de forma voluntaria por las horas extra irregulares, a la espera de las sanciones de trabajo a las Big Four. ¿Qué quiero decir? Esto es que cada vez me huele más a propaganda de, ok, estamos quedando bien, hoy sí, es que este negocio es muy complicado, lo hemos hecho así, la gente viene aquí a aprender, a mejorar, a tener una carrera y se nos ha pasado, no os preocupéis, tomad este dinero. Y mientras la otra parte, mira, le hemos parado los pies a las Big Four, pero lo que tú dices, o sea, 350.000 euros para una empresa de estas, es que es como si te ponen a ti una multa de 5 euros, que ni siquiera una multa de 5 euros. Eso, me tienes que pagar 1 euro. Vale, pues ya está, pues te pago 1 euro al año y lo hago, no te preocupes. Es un poco, no lo sé, es un poco muy sin sentido. Así que bueno, ya discutimos las horas de trabajo de las Big Four en un episodio anterior al que podéis ir. Hablamos largo y tendido sobre si creíamos que era explotación, si no era explotación y demás. Creo que salvo que hayamos cambiado de postura, no tiene mucho sentido retocarla o volver a sacar esos temas. Pero bueno, aquí está. Creo que es otra noticia bastante sencilla. No sé, Pablo, si te queda alguna cosita que añadir en esta línea. No, que yo creo que esto lo que habría que replantearse en este sector y en muchos otros, y es que la sociedad de verdad nos miráramos hacia adentro, hacia nosotros mismos. La solución al tema de las Big Four y las horas y el tal no es una multa, ni de 350.000 euros ni de 3,5 millones. La solución es de verdad intentar evitar que esto, si es que es lo que queremos, esto se produzca. Me recuerda a lo que hablamos la última vez, los coches chinos y los coches eléctricos y que todo el mundo se compra un coche eléctrico. O sea, de verdad la solución para el medio ambiente está en evitar que la persona que va a trabajar en su scooter no vaya en su scooter porque es una motito de 125 que gasta 3 litros a los 100 y que vaya en un patinete eléctrico que recargue en la calle. ¿De verdad ese es el problema? ¿O el problema son todas las grandes industrias que hemos deslocalizado a países donde la legislación medioambiental es como poco inexistente y como se contamina allí y ya no lo vemos delante, pues ya no pasa nada, ya no hay nada? Pero eso sí, tú cómprate un coche eléctrico porque si no eres automáticamente una mala persona. Pues bien, pues perfecto. ¿Sabes? Yo entiendo que contra esta multa las Big Four no se habrán tomado ni la molestia de pleitear, porque no les compensa. No creo que les compense ya, aunque sea solo por imagen, no creo que les compense. Es más, lo que os he dicho al principio, si han pagado 700.000 por adelantado y ahora hablan de 1.400.000, me huele más oye, ¿cuánto podemos poner que nos salve la cara a nosotros, Ministerio de Trabajo, y vosotros estéis de acuerdo? Y ya está, porque es que al final hay cosas como que no tener registro horario son 7.500 euros por empresa. Bueno, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, tú tienes una empresa de 2 trabajadores, te la hunden. Sí. Tienes KPMG, ¿qué más te da? ¿Sabes? Claro. No te merece la pena, si te va a costar más el ponerte el sistema que te haga el control horario, que pagar la multa por trabajador te va a costar infinitamente más. Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Y por donde están atacando es por las horas extra cotizadas. Bueno, pues bien, perfecto. Pues ya está. Aún así, también te digo que sí, que es lo que tú dices, que es un tema a comentar, que si hay unas normas todo el mundo tiene que cumplirlas, pero que creo que esto es más marketing que realmente una
intención real de que todas las empresas, por grandes que sean, cumplan las normas. Correcto. Es muy complicado. Y sobre todo es muy complicado atacar este problema de verdad. Yo entiendo que eso es muy complicado. O sea, tampoco me voy a poner aquí como yo lo solucionaría, ¿no? Si yo fuera ministro de Trabajo, probablemente no sería capaz de solucionarlo o no estaría dispuesto a pagar en mi vida personal el peaje que supondría atacar esto de verdad. Pero luego no vayamos vendiendo cosas y lo que tú has dicho es muy cierto. Está el capítulo de la proporcionalidad. Es que a una persona que tiene 2 trabajadores, 3 trabajadores, que le metan un paquete por esto, a ese lo cierran. A ese lo cierran. Pero en las Big Four pues no les hacen ni cosquillas. Probablemente habrán dicho, mira, casi me es más rentable pagar la multa y dedicar a las personas que iba a dedicar a pleitear contra ti a ese trabajo que me acabas de encargar que pelearme contigo. Es que, pero si es que una Big Four, yo creo que casi por descolgarte el teléfono, esos 7.500 euros ya te los cobra. Entonces al final van a poner a gente de recursos humanos a implementar un sistema. Si lo hacen será más por si hay algún tipo de multa o de problema agregado si todos los años hay el reincidente o digamos de cara al público por una imagen corporativa. Pero si es por 7.500 euros, no les compensa ponerlo. Es de broma. No les compensa ponerlo. O sea, yo si fuese el director financiero de estos, porque tienes que cumplir con la ley, ¿no? Pero si te dice, oye, son 7.500 euros al año, ya perfecto, pues ya está, no pasa nada, pues lo pongo en el plan financiero. La multa de 7.500 euros y es que o sea, no es ni un número que vaya a aparecer de lo pequeño que es. Así que bueno, y los 350.000 euros igual, porque claro, estamos hablando de que son 350.000 euros, pero ¿por cuántos años? Es que, claro, ¿por cuántos años? No lo sé, la verdad. Mira, hay un símil que yo creo que sería útil. Cuando Michael Jordan debutó en la NBA y Nike lo patrocinaba, le puso unas zapatillas negras. Por norma en la NBA había que jugar en aquel momento con zapatillas blancas. Esas zapatillas se vendían tanto que compensaba con creces pagar la multa por partido y que siguiera jugando con las zapatillas blancas. ¿Qué hubiera acabado con eso? Hubiera acabado coger a Michael Jordan o a los Chicago Bulls a su equipo y decir, este señor si sale con zapatillas negras no puede jugar. Y se acaba el problema y seguro que sale con zapatillas blancas. Pero claro, eso era traumático. En una época además en que la NBA estaba muy de capa caída y este señor la salvó. Pues esto es lo mismo. O muy similar, ¿no? O sea, hemos creado o hemos permitido que se crearan 4 monstruos que dominan esto y además ahora no hay forma fácil de sustituirlos y bueno, pues hay que, no sé, ponerlos, es que no sé cuál es el equivalente a multar a esta gente con, aunque sea 1 millón de euros por cabeza, pues pedirles calderilla y dejar que sigan operando. A ver, es un problema porque claro, ahí se ha generado tantísima burocracia, ya no solo en temas de auditoría, sino alrededor de todas las cosas que pide el Estado, de las subvenciones. Es que hay subvenciones que lo mejor es hablar con KPMG o empresas similares que saben cómo hacerlo, que te las piden, que te las gestionan. Entonces, claro, hasta cierto punto, pero bueno, ahí podríamos entrar en otros muchos negocios, como ciertas cosas de gestorías, como que metes burocracia y que al final generas esto, generas que haya todo un ecosistema de empresas o KPMGs, historias que, pongo a KPMG como ejemplo, pero bueno, podría ser cualquiera de las Big Four, que las necesitas para cumplir con la burocracia de tus propias subvenciones o de la Unión Europea, porque son cientos y cientos de papeles que revisarán miles o millones de funcionarios. Entonces, al final has generado ya un ecosistema tan brutal de papeles que los necesitas. Los necesitan los funcionarios.
para justificar su trabajo necesitan muchos papeles, y esto estamos metiéndonos ya en mucho barro, y entonces como necesitas muchos papeles y tú tienes una empresa privada, no puedes hacerlos, entonces contratas a este tipo de empresas para que los haga. Y esto es lo que son las subvenciones al final, muchas de las subvenciones. Entonces al final lo que acabas es contratando a estas empresas. Has generado un ciclo brutal en el que tú muy bien dices, o sea, dependes de ellos, pero claro, es un trabajo tan bestia y que no es una fábrica, quiero decir, o sea, no es me salgo yo de la máquina a las 7 de la tarde, entra a las 7:01 otra persona y sigue con el papel. El problema de este tipo de cosas es que la persona que ha empezado a trabajar en una documentación que tienes para una fecha límite normalmente muy cercana, no es fácil que luego se lo entregue a otro para que trabaje después y puedas estar las 24 horas como en una máquina. Entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre como en los videojuegos, que haces lo que es el crunch al final, ¿no? O sea, es decir, trabajar 20 horas al día si hace falta para llegar a la deadline que tienes, y ahí es donde estamos, ¿no? Yo creo que es un problema de un exceso de burocracia, pero esa parte no la comentan. No. Y luego además, este sector es un sector privado que asume y está ejecutando trabajos, tareas, responsabilidades de interés público. Eso nace viciado desde el primer momento. Eso nace viciado. O sea, ya casi es incompatible. Entonces, es bastante complicado. Ahora pues nos echamos las manos. Supongo que nadie se echó las manos a la cabeza el año pasado cuando salió, que la gente en las Big Four hacía muchas horas y tal. Noticia fresca. Eso lleva siendo de toda la vida y lo que hemos comentado. Y yo he trabajado en no en las Big Four, pero en una empresa similar bastante grande. Vale, eso lo sabes. O sea, cuando tú entras en una empresa así, sabes lo que vas a hacer. Te lo dicen abiertamente. Si es ilegal, pues podemos estar de acuerdo en que sea ilegal. Es difícil entrar, hay cola para entrar, pero claro, ahora la gente se sorprende. Pues, sí, te puedes sorprender si no tiene nada que ver con el sector, pero no era algo oculto. O sea, era algo que incluso se lleva con orgullo, ¿no? O sea, igual que en banca de inversión, que es como, yo he hecho más horas, que nadie, yo más que nadie. O sea, es algo que incluso ya con orgullo, que no quiero decir que esté bien. Yo por eso me salí en cuanto pude, pero no era un secreto, no era un secreto. O sea, quiero decir, no era ni siquiera un secreto a voces. O sea, se decía. Sí, totalmente. Totalmente. Perfecto, pues nada, oye, pues quedamos aquí, ya veremos cuando den la noticia de la multa final, ya nos volveremos a reír de la cifra, Pablo, y la compararemos. No tanto como ellos, pero sí. Y lo compararemos con sus estados financieros para que veamos lo que representa de su facturación y lo comparamos con lo que ganamos nosotros, a ver si son 50 céntimos, 60 o 70 al equivalente, ¿ok? Bueno. Demos un rango, ¿vale? Así que nada, vamos a por la tercera noticia, que en esta Pablo me ha dicho que ha hecho un máster, ¿ok? Bueno. Vale, a ver. Shakira, no es sobre su última canción, no vamos a hablar sobre eso, tampoco vamos a hablar sobre Piqué. Igual nos dedica una después de esto. Bueno, nunca se sabe. Ojalá. Tú me has dicho alguna vez que no hay malas noticias, que lo importante es la publicidad, sea buena o mala, ¿no? Pues ya está, pues tengamos publicidad. Bueno, pues Shakira se mete en otro lío más. Ya tenía juicios contra Hacienda por los años 2011, 2012 y 2013, en el que ella decía que vivía en Nassau, pero sin embargo la Hacienda española dice que puede demostrar, o no sé si tendrá que demostrarlo o simplemente se da por demostrado, que vivía en España y que no tributó en España. Pues bueno, ese juicio al que al final no llegaron a un acuerdo y Shakira se enfrenta a algo más de 8 años de cárcel, pues se le agrega otro por el año 2018, en el que lo mismo Hacienda dice que si bien en este año Shakira ya tributaba en España,
Ahora el problema es que había interpuesto sociedades, entre comillas, ficticias para pagar menos impuestos, simulando que había cedido sus derechos a ciertas empresas que, bueno, que en verdad no tenían ninguna capacidad de decisión, que ella seguía teniendo el control sobre sus derechos de imagen, por lo que todo era una artimaña para pagar menos impuestos. Si no me equivoco, por los 3 primeros años que hemos mencionado, el importe total defraudado o supuestamente defraudado alcanzaba los algo más de 14 millones de euros y en esta ocasión serían unos 6 millones de euros. Hay muchas noticias, muchas cosas, hay incluso análisis de cuántos días ha pasado en cada sitio. Bastante heavy toda la información que hay sobre este tema, pero bueno, el hecho es que están pidiendo cárcel para Shakira, que Shakira no ha querido llegar a un acuerdo y que, según Hacienda, ha defraudado en total más de 20 millones de euros. A ver, yo creo que lo que nosotros podemos aportar en este tema es un poco, sin entrar en nada demasiado técnico, transmitir a la gente que muchas veces por ahí circula información y por medias verdades y cosas que no están bien sobre que, por ejemplo, en España no pasa nada. No pasa nada y ya estamos viendo que sí que pasa, ¿no? Y sobre todo, transmitir a la gente cómo funciona realmente lo que denominamos Hacienda, así un poco metiendo en un saco a muchas entidades. En el primer procedimiento que tuvo Shakira, yo recomiendo a todo el mundo que lea un artículo que salió el 30 de agosto del 20 en El País. Ahí cuentan con pelos y señales, incluso aportando documentación, cómo la agencia tributaria pilló a esta mujer. Y es increíble. O sea, la agencia tributaria, si tú te tienes que pelear con ellos, van a ir a la realidad, no van a ir a documentos, a papeles. No es ya esa ventana con un funcionario o una funcionaria donde tú vas allí, llevas una historia y ella te pide un certificado y un modelo y 4... No, o sea, van a la realidad. Es decir, la agencia tributaria tenía sobre los ejercicios 12 al 14, que son los que le revisaron en aquel primer procedimiento, un calendario día por día sobre, o sea, donde tenían claro dónde la podían localizar, a través de su página de Instagram, a través de pagos en tarjetas de créditos, a través de post en Twitter. Consiguieron hablar con su peluquero, que iba a su casa a arreglarle el pelo 2 días por semana. Que esto se cita en este artículo y tiene bastante gracia. El peluquero dice que esos trabajos los hizo gratis. ¿Vale? Los hizo gratis. En ese artículo que dices es bastante impresionante y a mí me ha chocado porque es espectacular. Ríete tú de los servicios de inteligencia. O sea, totalmente. Lo que tú dices, hay un calendario en el 2012, día por día. 246 días que pueden demostrar que ha estado en España, 210 días en el 2013 y 243 días en el 2014. Al final, o sea, es brutal el nivel de detalle. Y una de las cosas que criticaba Shakira es el nivel de escrutinio que le han hecho hasta hablando con hospitales y médicos a su vida privada, y se quejaba de eso, de que era un nivel brutal y que violaba completamente su privacidad. Eso es lo que ella ha dicho. También entiendo, pues, sintiéndose un poco impotente si todo este calendario es verdad que tienen pruebas y lo han presentado a juicio. Claro, o sea, es que me parece increíble. Y luego, el 2011 estaba prescrito, pero se firmó un acta en la que Shakira tuvo que pagar 24 millones de euros. O sea, es que esta mujer, la cantidad de millones que ha tenido que pagar para ir medio salvando esto, y tiene juicios pendientes, es tremenda. Ergo, sí que pasa algo. Sí que pasa algo. O sea,
sí que hay que tener claro que ya nos sirve hace mucho tiempo esa documentación, esos papeles, toda esa historia en la que los contribuyentes intentábamos hacer parecer que algo era lo que no era. La agencia tributaria, y en este artículo, que yo creo que deja claro que hay un trabajo espectacular, la agencia tributaria lo que se va es a demostrar los hechos y la realidad de la vida de esta persona. Y es que estaba este número de días, día por día de la semana concreta en España. Eso no es de una agencia que se dedica a recaudar impuestos. Eso es un servicio secreto. Eso es un servicio de inteligencia. Sí, podemos hablar y veremos si por ahí ganan el juicio hasta qué punto es procedente que esta gente haya conseguido localizar la clínica donde dio a luz a uno de sus hijos y el seudónimo bajo el que dio a luz. Tela, ¿eh? Tela. O sea, el despliegue de medios es tremendo, ¿eh? Entonces, creo que esto debería desmontar un poco esa idea de que aquí no pasa nada, que esto es un país de pandereta, y hacer que la gente estuviéramos mentalizados de a qué nos estamos enfrentando. No puedo estar más de acuerdo. Al final, solo leyendo esto, la verdad es que te quedas con un cuerpo de decir, ostras, pero hasta qué punto han llegado a entrar, porque en este mismo artículo que tú comentas ya aporta un documento en el que dice que es residente de Nassau y que tiene que tributar allí. Claro, luego lees lo otro y dices, ostras, vale, o sea, entiendo que no acepten esto porque al final, vale, Nassau dice eso, me parece genial, pero luego, no sé hasta qué punto me puede parecer bien el tema de el peluquero, el médico y el fotógrafo, ¿no? O sea, es decir, el nivel de escrutinio es brutal. También es verdad que es Shakira, o sea, no creo que esto se lo hagan a José Carlos, nuestro amigo de segundo de bachillerato. El trader. Pues mira, te voy a dar un consejo para José Carlos. Vale, ahora, si consigue aprobar la EBAU, ahora es de junio. Vale. La agencia tributaria sí actúa así con todo el mundo. Con Shakira es espectacular, porque el despliegue de medios es espectacular. Pero yo he conocido casos, no puedo citar a la persona, que la agencia tributaria, técnicos de la agencia tributaria, con el chaleco ese amarillo que llama tanto la atención, se presentan en localidades donde determinadas personas dicen vivir y entrevistan a los vecinos y les preguntan que les digan cuándo fue la última vez que vio usted a esta persona. Y atrévete a mentir y di que estuvo ayer aquí. O sea, la agencia tributaria sí actúa así. O sea, no te va a admitir, el certificado que presentó Shakira es de risa. O sea, pero es algo que es filosóficamente obsoleto. Es como cuando tú presentabas un papel ya hace 40 años de no sé quién que certificaba que no sé cómo. ¿Pero qué me está contando, oiga? Esto lo puedes haber hecho tú en tu casa. Si tú quieres sacar un certificado de residencia de la página de la agencia tributaria, que antes me lo ha enseñado mi compañera Amanda de fiscal, que es la que me ha ayudado a documentar este tema, ese certificado lleva una huella digital que lo hace único y lo hace inconfundible con otro documento. No es un papel que te firma alguien, el alcalde de no sé dónde o el... No, es algo serio, con tu número de DNI. O sea, todo ese documento, sin ser tampoco un súper experto, le ves un empaque. El papel este que presentó Shakira es de chiste. Y sobre todo por el hecho de que al final tienes un papel que a 2016 dice que sigues siendo residente, ¿no? Permanent Resident of the Bahamas, ¿no? En las Bahamas desde 2007, cifrado a 7 de septiembre de 2016. A 7 de septiembre de 2016 quiere decir que con sus hijos ya escolarizados en Barcelona lleva ella 5 años residiendo en Bahamas. Es que además, tú, en ese documento, la persona que lo firma dice, no, y está al corriente del pago de sus impuestos. O sea, es que solo le falta decir que es buena persona y que da dinero a los Boy Scouts. Entonces, el despliegue de medios de nuestra agencia tributaria al lado de eso, pues no te quiero contar.
Yo, personalmente, hace unos años tuve 2 inspecciones de Hacienda. Una inspección que me revisaron 2 ejercicios seguidos. Porque cuando nosotros montamos la sociedad, nos acogimos a una serie de beneficios fiscales por la ley de emprendedores y todo esto que generaron por mi parte en mi renta la solicitud de 2 devoluciones por importes muy altos. Y la agencia tributaria me revisó. Lo ganamos todo. Pero, por ejemplo, sobre mi residencia, y yo vivía en un piso que me compré hace un carro de años, que he vivido siempre, no me pidieron nada. Yo no estaba empadronado en ese piso. No podía haber ese certificado que ha presentado Shakira, e incluso el certificado que yo mencionaba de la agencia tributaria, yo no lo podría haber presentado como prueba, porque no lo tenía. Y la agencia tributaria no me lo pidió y no me hizo la más mínima pregunta a ese respecto, porque sabían perfectamente dónde vivía yo, sabían perfectamente quién pagaba el agua, quién pagaba la luz, quién pagaba la comunidad, quién pagaba internet, dónde pagaba yo, en qué Mercadona compraba y con qué tarjeta de crédito pagaba y dónde estaba ese Mercadona. Entonces, sabían perfectamente que yo vivía en la vivienda en la que afirmaba vivir. ¿Qué hubiera servido que yo presentara 34 certificados de nadie? Correcto, al final, claro, si sabes la verdad y la puedes demostrar, aunque pongas un certificado, Claro. no tiene ningún sentido. Pero bueno, lo que es extraño y que creo que todavía, o sea, lo que me sorprende es que tuvo opción Shakira de llegar a un acuerdo, que luego hablaremos del tema de los acuerdos, porque el concepto de acuerdos, yo no estoy muy de acuerdo con que existan, pero bueno, tuvo, digamos, la oportunidad de llegar a un acuerdo, lo rechazó y dice que ella está segura de que va a ganar el juicio y que por eso lo rechaza, cuando la fiscalía le pide 8 años y 2 meses de cárcel. Muy seguro tienes que estar, también te lo digo, si te ofrecen Yo un creo que acuerdo. sí. Yo creo que sí. Yo, eso es lo único, claro, ahora ya no es que seamos siempre súper técnicos, pero ahora ya abandonamos lo técnico y nos sumergimos en el cuñadismo más absoluto. Muy claro has de tenerlo y muy seguro has de tenerlo y muy, pues sí, mucha confianza en tus posibilidades has de tener. Pero entiendo que esta mujer en ese sentido las tiene. Ganar el juicio sí, pero lleva por el primer procedimiento, el segundo no lo sé, pero por el primer procedimiento lleva casi 40 millones de euros pagados, ¿eh? En cuotas, intereses aparte. O sea que sí, que lo tienes muy claro. Supongo que lo que ella tendrá claro es que no ha cometido un delito. Pero que no ha pagado los impuestos que debía pagar, eso también lo tiene claro, si no, no hubiera pagado. Entonces, lo que yo creo que es importante que dejemos claro aquí es qué es la agencia tributaria, qué es Hacienda y cómo funciona. Y es que es gente que es capaz de demostrar, a su buen saber y entender, pero son capaces de demostrar e ir a juicio contra ti porque están convencidos de poder demostrar cuál es tu realidad. No tus documentos, no tus justificantes, no tus historias, sino tu realidad. Y si tienes una sociedad que lo único que has hecho es ir al registro mercantil con 3.000 euros, constituirla, y esa sociedad está vacía de contenido, y esa sociedad no tiene ninguna actividad real, van a ser capaces de demostrar, o por lo menos intentarlo, y el intento ser bueno, que esa sociedad no es verdad. Y que esa sociedad es lo que ellos llaman una sociedad pantalla o instrumental. Van a ser capaces de hacerlo. Y contra eso, envía las cuentas anuales que quieras, los certificados, las historias, los papeles, los cálculos, lo que tú quieras. Y eso es lo que yo creo que podemos hacer desde aquí, ¿no? No, al final yo creo que es importante que la gente entienda que, bueno, que las apariencias son bastante fáciles de destapar, ¿no? A mí me sorprende y no estoy muy de acuerdo con eso de que un funcionario que no sea un juez pueda llegar a acuerdos de este tipo. O sea, es decir, o lo has hecho o no lo has hecho, y si lo has hecho, pues, y tú no estás de acuerdo, pues tendrá que decidirlo un juez.
lo que yo no entiendo es que si, bueno, eso lleva X años de cárcel, que podemos estar de acuerdo o no, o lo que sea, pues que alguien que no es un juez pueda decir, venga, pues llegamos a este acuerdo, pagas algo menos y además no te metemos cárcel. Eso es lo que a mí me chirría un poco, porque puede llevar a unos incentivos muy, muy, muy malos, que no digo que esté pasando, pero puede llevar a unos incentivos muy malos, que entiendo que ahorra dinero de jueces al Estado, pero es que no puedo estar de acuerdo, porque puede llevarte al incentivo de, bueno, esto no lo puedo demostrar, pero oye, si me pagas 100.000 euros de los 300.000 que yo creo que igual tengo suerte y demuestro, pues lo cerramos. Y a mí ese sistema no me convence mucho. O sea, es decir, si son 300.000, son 300.000. Y si lo has hecho bien y son cero. No lo sé, ¿eh? Esta es mi opinión y a mí es algo que me chirría. Yo creo que ahí habría mucho que afinar y mucho que limpiar, o sea, mucho que pulir, mucho que afinar. Cuando tú llegas a un acuerdo con la agencia tributaria, entiendo que ellos han hecho un cálculo en el que dicen, bueno, es que seguir pleiteando me va a suponer unos costes que sobrepasan lo que voy a recibir si ahora llego a un acuerdo contigo. Es cierto que en este país y en la mayoría de países, sobre todo Unión Europea, la agencia tributaria tiene un poder que en muchos casos, casi igual al de un juez. Supongamos que yo a ti te debo un dinero, Alberto. Para que tú me embargues mi cuenta, tienes que pleitear, tienes que ganar y entonces el juez me embarga. Es cierto que la agencia tributaria trabaja o pelea o recauda, como queramos decirlo, dinero de todos. O sea, el enfoque es que ese dinero que al contribuyente se le está, que creo que confiscar no es la palabra porque no es suyo, ¿no? Pero que se le está incautando, se le está capturando, no ha sido nunca de él. Y es dinero público y es dinero de todos. Creo que la filosofía y el enfoque que tenemos que darle es ese. Cuando la agencia tributaria llega a un acuerdo contigo, entiendo que está fundamentado en ese análisis coste-beneficio. Si sigo luchando contra ti, con todas las trabas que tú legalmente me puedes poner, voy a incurrir en unos costes que sobrepasan esa parte que te estoy condonando de forma implícita. Eso no quita que la agencia tributaria tiene muchísimo poder. Por ejemplo, cuando nos embargan una multa de tráfico, el que te embarga es la agencia tributaria, no es la Dirección General de Tráfico. O sea, hasta ahí llegan sus tentáculos. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo que será un tema coste-beneficio, pero mi problema no va tanto por ahí, sino por el hecho de, ok, entiendo que es ineficiente, pero el proceso es importante. Es decir, entonces, ok, me cuesta mucho más intentar sacarte esos 50 millones extra, son 50 millones, no, esos 500.000 euros extra, vale, me cuesta mucho más pedírtelo, entonces venga, pues lo dejamos ahí y además te quito la parte de cárcel. Eso yo lo puedo entender, que digas, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que Hacienda quiera llegar a ese acuerdo para ahorrar costes, ¿vale? Pero no estoy de acuerdo en que esté bien. Es decir, da igual, si lo has hecho, lo has hecho. Si no lo has hecho, no lo has hecho. Y si al final perdemos más dinero, todos, porque tú has dicho que es el dinero de todos, pero es un juez con unas pruebas el que ha dicho que está bien, yo creo que es mejor. O sea, tú no dices, bueno, este señor creemos que ha matado a alguien, pero yo qué sé. Como no podemos demostrarlo, pues decimos que ha matado a 3 en vez de a 4. A ver si llegamos a un acuerdo. No lo domino, pero yo creo que Shakira ha hecho frente a todas sus responsabilidades fiscales. Es decir, lo que tenía que haber pagado lo ha pagado. Y eso no lo mueve nadie. Ahora vamos a ver, porque creo que en eso se avanzó. Antes el procedimiento administrativo, si no estoy equivocado, paralizaba el judicial. Hasta que no agotabas esa vía, no pasabas a la judicial. Ahora no. Ahora a esta señora lo que le queda es defenderse en los juzgados sobre si ha cometido un delito o no ha cometido un delito. Pero yo entiendo que ella, porque le conviene como estrategia de defensa o no lo sé, la verdad, ha pagado todo lo que tenía que pagar. Ella dice que la cantante recordó en junio de 2019 que ya habían abonado 20 millones de euros correspondientes a las deudas e intereses de 2011
y 14,5 millones que le reclamaban por los 3 ejercicios siguientes, 12, 13 y 14. Claro. Es decir, Esto es ha lo que me abonado debes. 34 millones y medio. Ahora le piden algo más de 6 millones. O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, vuelvo a lo que decía antes. Ojo con decir que es que no pasa nada. Macho, que lleva 40 kilos, ¿eh? Que lleva 40 kilos. Y ahora veremos si no acaba en la cárcel. O sea, mucho cuidado. El otro día, porque le vi una entrevista, me llamaba mucho la atención, un caso incluso más nuestro, el caso de la Pantoja. La Pantoja fue a la cárcel y la Pantoja tuvo una condena de 2 años. O sea que también se suele decir, si te condenas a 2 años no entras. Es que eso no es tan automático. Sí, si te condenan a 2 años no entras, si afrontas tu responsabilidad civil caso que la haya. A esta mujer la pillaron en un momento que no podía afrontar esa responsabilidad, no pudo pagar, pues a la cárcel. O sea, vamos a tener cuidado con el mensaje que mandamos. Vamos a tener cuidado con el mensaje que mandamos. Si tienes más de 75 años, que eso era antiguamente, no vas a la cárcel. Tampoco. Si pasas un reconocimiento médico y estás en buenas condiciones, vas a la cárcel. O sea, a mí me gustaría que desde esta pequeña plataforma que tenemos, mandemos un mensaje de cierto rigor. De cierto rigor y de cuidado con lo que decimos. No, es que a Shakira no le va a pasar nada. Yo, bajo mi humilde punto de vista, a Shakira ya le ha pasado algo. Ha pagado 40 millones de euros, que es todo lo que tenía que pagar, intereses de por medio, multas de por medio, y ahora tiene un juicio en el que le piden 8 años de cárcel. Y ahora le han abierto otro procedimiento. Hostia, pues en mi escala de valores eso no es no pasar nada. No, sí está claro. O sea, además tú piensas que desde 2018 que le abrieron esto, bueno, a ella igual le da un poco más igual, pero imagínate José Carlos, que ha Nuestro metido trader. que exacto, o sea, José Carlos, que acaba de aprobar la EBAU y no ha declarado los bitcoins, imagínate que te tienen 5 años decidiendo si vas a la cárcel, si no vas a la cárcel, que te bloquean las cuentas porque no tienes para pagar porque el trading no te ha ido tan bien como esperabas. O sea, convierten tu vida en un infierno y eso es un juicio que empezó en 2018. Ahora empieza el siguiente y es decir, no creo que sea una situación nada cómoda. Además, Jorge Lorenzo ya hablaba y decía que básicamente le hacían bullying, ¿no? Que iban hasta las salidas de las carreras, los de Hacienda, que hablaban con sus patrocinadores. O sea, que la situación que se genera es bastante complicada. O sea, a Shakira yo creo que ya le ha pasado. Y ya le ha pasado bastante lo que tú dices, que vaya a la cárcel o no vaya a la cárcel. Bueno, bien, eso lo veremos. Pero también hay una cosa que me llama mucho la atención y es, ok, 2011 había prescrito, perfecto, pagas, ¿vale? 12, 13, 14, todo esto pasa en el año 2018. En ese mismo año 2018 te pones a interponer sociedades entre medias cuando ya estaban saliendo todos estos casos, bueno, ya habían salido todos estos casos de a la gente que estaban pillando por las sociedades pantallas y demás. Me resulta un poco ir al límite, ¿no? O sea, o hay algo que no entendemos o cuánto te gusta el riesgo. Correcto. Yo es algo que siempre me he preguntado y me sigo preguntando sobre todos estos famosos que tienen estos, iba a decir estos pollos, ¿no? Pero me parece un término demasiado coloquial, estos jaleos con la agencia tributaria. O tú buscas unos asesores y no entiendes lo que te explican, o no te lo explican y tú has firmado 52 disclaimers, o te gusta el riesgo. O te lo venden bien y te hablan de perro chanche y los impuestos y nos roban y no sé qué, y tú entras al juego. Tú entras al juego, porque al final de la historia, y todo el mundo dice que Shakira tiene un coeficiente intelectual elevadísimo, joder, si a ti te están diciendo que tú vas a intentar argucir, no sé si es la palabra, o argumentar que vives en Bahamas, y tú sabes que no vives en Bahamas, entonces es consciente que estás asumiendo un riesgo, o tienes que serlo, porque tú sabes que no vives en ese país. Pero es que o sea, tampoco hay que ser Einstein, quiero decir. Si es que tienes hijos luego aquí.
decir, luego tienes Claro. hijos, estás casado con alguien de aquí, que 2011 puede ser, o sea, puede ser que dijeses no, incluso me creo 2012, pero a partir de cierto punto, yo creo que eso ya es insostenible, ¿no? O sea, que tienes que pasar el pasaporte y tener no sé si necesitas un visado para Bahamas, pero seguro que un sello te sella en el pasaporte. No sé en qué punto crees que te vas a salir con esa. O sea, no sé, por mucho que te lo cuente alguien experto, no sé en qué punto consideras que te vas a salir con la tuya. Sí, totalmente. O sea, es correcto. Sobre todo porque, a ver, es que no hace falta ser máster en fiscalidad por la Universidad de Deusto. Cuando a ti tus asesores te hacen este planteamiento, a ti no te da para pensar, pero joder, que yo no vivo en Bahamas. Y lo que tú dices, que llevo a mis hijos al colegio todas las mañanas, que en el artículo se menciona. O sea, ¿qué esperabas? ¿Cómo creías que iba a salir esto? ¿No? O sea, ¿cómo creías que iba a salir esto? Que tú ibas a presentar un papelote de un fulano de Bahamas diciendo que solo falta poner que es que eres buena persona y le compras galletas a los Boy Scouts de Bahamas. Que dice, no, Shakira vive aquí desde 2007. O sea, entonces vives separada de tus hijos, ¿no? Vives separada porque tú vives en Bahamas y ellos en Barcelona. Vives separada de tus hijos. Claro, es que 9 meses al año como mínimo que dura el curso escolar. es que en el 2013 nace su primer hijo y lo comparte en las redes sociales. Al final es un poco complicado, ¿no? Luego explicar que no, que 2013 y 2014. Pero sobre todo a mí lo que más me sorprende, que no lo sé, que todo esto es supuesto, que luego igual gana y nos da en la cara a todos, aunque no creo, porque si ha pagado todos los millones por adelantado, pues será que ya que está de acuerdo con eso, ¿no? Pero luego en 2018, cuando haces todas las declaraciones del año 2018, en 2019, ya con los juicios iniciados, dices, bueno, pues ya estaría, pues vamos a hacerlo así, porque así seguro que no me van a pillar. No lo sé. No lo sé, me resulta muy extraño. No sé si luego en 2019 lo ha hecho o no lo ha hecho otra vez y en 2020 si van a seguir saliendo cosas, no lo sé muy bien, pero me resulta un poco extraño, ¿no? O lo tiene muy claro. No sé, o es tanta pasta que le merece la pena, pero es que yo creo que esta persona tiene que tener tanto dinero que al final lo vas a pagar igual. ¿Para qué haces todo esto? Otra vez, en 2018. A mí lo que me gustaría a mí es tener a Shakira aquí sentada y preguntarle, oye, si tú llegas a saber que esto es así, ¿qué hubieras hecho? Desde un primer momento, porque los 40 millones de euros, hombre, le habrán escocido, por supuesto. Pero esta mujer saca un disco, hace una gira y lo recupera 10 o 12 veces. Entonces, no sé, o sea, es que vuelvo al sentido común. Tú te sientas con tus asesores cuando te llega el requerimiento de Hacienda, cuando te llega otro requerimiento y te dicen, no, que vamos a presentar este papel de las Bahamas, que con esto, que aquí un tal, no me acuerdo el nombre del tío, y el cargo es maravilloso, el nombre y el cargo de la persona que le firma el certificado. Un sí, tal está por ahí. Roger Forbes. Con esto vamos a tumbar toda la actuación y todo el pedazo de expediente que montó la agencia tributaria. O sea, no sé, a mí me deja sin palabras. Me deja sin palabras. No lo sé, a ver, tendremos que ver cómo se desarrolla. El problema es que entonces la caverna tiene que seguir lo mínimo 5 o 6 años, porque otro de los problemas de este país es que aquí los juicios no se pueden solucionar rápido, que sería algo a mejorar, pero bueno, como la caverna seguirá dentro de 5 años, pues me gustaría ver cómo acaba todo esto, porque de entrada es eso, o sea, Shakira no sé cómo estará ella, pero vamos, yo me imagino en su situación, no con sus millones, pero en su situación yo me estaría arrepintiendo mucho de todo, diría, oye, Wow. mira, si es que al final lo he pagado igual, ¿qué hemos hecho? ¿Sabes? O sea, ¿qué hemos hecho? Y por supuesto, probablemente sí que habría llegado al acuerdo. No lo sé, habrá algo que no entendamos, pues como toma un Es que ahora se está jugando a la cárcel. Yo entiendo que si la condenan a 2 años o menos, ella sí que entiendo que no entrará porque ha afrontado sus responsabilidades civiles.
pero necesitas que la condena sea menos de 2 años, ¿eh? Y te están pidiendo más de 8. Y ahora tienes otro procedimiento. O sea, ¿de verdad te compensa? ¿De verdad? Si es que, insisto, a mí me parece que tenemos una de las mejores agencias tributarias del mundo. O sea, es que a mis compañeros de fiscal, de clientes de fiscal, les llegan innumerables diligencias de embargo de crédito. Y eso es que a una empresa, la agencia tributaria se le dirige y le dice, oiga, yo sé que usted trabaja con esta otra empresa que me debe a mí dinero. Entonces, dígame, volumen de operaciones en un periodo determinado y qué facturas le tiene que abonar. Y si le tiene que abonar alguna, no se la pague a él, págamela a mí. Eso ocurre todos los días en innumerables ocasiones. Eso es la hostia, hablando mal y pronto. No, está claro. A ver, luego habría que ver hasta qué nivel de poder le queremos dar a una agencia así, que al final no son jueces, pero eso ya es otro tema político. Pero sí, obviamente que lo saben todo, eso lo tenemos, lo tenemos que tener muy claro. Y creo que es importante el mensaje que has dado, de que bueno, no pasa nada, si España total, ¿qué más da? Entonces un cachondeo, eso, pues bueno, igual podía servir en los años 70, ¿no? Correcto. Pero creo que ahora es bastante difícil. Y fíjate, pero a mí me sigue sorprendiendo, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, me sigue sorprendiendo eso de que no llegase el acuerdo, que lo volviese a hacer en 2018. Y luego hay gente como Xabi Alonso que ha ganado el juicio, ¿no? O incluso Jorge Lorenzo, que sí que vivía en... Yo el caso de Xabi Alonso no lo conozco, la verdad, pero también es peligroso. Es decir, ojo, probablemente no tenga absolutamente nada que ver el caso de Xabi Alonso con el caso de Shakira. Y el caso de Jorge Lorenzo entiendo que sí consiguió, porque en su caso era real, demostrar que vivía en Suiza. Eso no le libró del mal trago. Y él lo cuenta como lo que debió ser un mal trago tremendo. Y él tenía la razón. Imagínate si no la tienes. Esa es la parte que a mí más miedo me da. O sea, es decir, me parece genial que ellos tengan esta capacidad de saber quién está defraudando, que puedan argumentar las cosas. A mí la parte que me da miedo es que a alguien que lleva la razón le hayan hecho pasar tanto tiempo por todo esto. Es decir, creo que eso es algo que se tendría que solucionar antes, ¿no? Y es un problema que volvemos siempre en España. O sea, da igual el tipo de juicio que sea, pero estás años y años con las cuentas embargadas, con problemas, hasta que te dan cifras y así no se puede vivir y no se pueden hacer negocios en cuanto tengas problemas. Es decir, si alguien te deja de ver 3.000-4.000 euros en España, no te merece la pena demandar a ese alguien. Creo yo, o sea, no te merece la pena, tienes que gastarte en abogados, levantarlo, y igual dentro de 5 o 6 años tienes suerte y si esa persona sigue vivo te lo paga, y igual tienes suerte y te paga las costas, pero mientras tanto igual has tenido que dedicar 7.000-8.000 euros a recuperar esos 5.000. Entonces hay ese tipo de cosas que no tienen mucho sentido, esa es mi opinión. Vamos, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. La agencia tributaria tiene un poder tremendo. Un inspector de Hacienda tiene un poder brutal. Y en muchas cosas se han puesto un poco las pilas. O se les ha metido un poco en vereda. Un funcionario de Hacienda no se puede meter a ver tus datos, por así decirlo, si no hay un procedimiento abierto que a ti se te ha notificado. Y para notificarte un procedimiento y abrírtelo, tiene que haber algo. No puede haber una animadversión personal. Yo conozco a Alberto Bordeguer y odio su programa ese de la caverna del emprendedor. Voy a meterme a ver si le saco algo. No. Pero... es algo bueno. Digo, por lo menos tiene que haber algo. Pero aún así, cuando yo me compré mi primera vivienda hace casi 15 años, todo el mundo lo que hacía corriendo, vamos, porque claro, en aquel momento aún aplicaba la deducción por primera vivienda. Empadrónate, corre, empadrónate. Si el padrón no sirve para nada. La agencia tributaria, tú le das el padrón y te dice, me parece perfecto. Aquí lo cojo, lo guardo aquí en este cajón, por no decirte lo tiro a la basura. A mí, insisto, en un procedimiento de 2 ejercicios que tuve, ni me preguntaron sobre esa vivienda, porque no les hacía falta. Y yo nunca, me empadroné ahí
cuando empecé a salir y nos fuimos a vivir ahí con la que ahora es mi mujer, que es una persona mucho más ordenada que yo, y me dijo, empadrónate aquí para que tu centro de salud, para que el colegio electoral... Pero yo estuve años sin empadronarme ahí. Y a la agencia tributaria le dio igual, completamente. Tenían claro que yo vivía ahí. Si hubieran tenido claro que yo no vivía ahí, ya podía haber presentado lo que fuera. Pues sí, la verdad. Pues a ver, veremos lo que pasa. El juicio de Shakira, el primero, creo que es prontito. Igual le dedica una canción o qué a la Hacienda. Yo espero que nos la dedique a nosotros antes. Con Bizarrap o algo. Bizarrap. Correcto. Si nos dedica una canción, vamos, o sea, es decir, ya nos montamos en la ola. Entonces ya hablamos de lo de Andorra, pero irnos de verdad, no de mentira, que si no ya vemos lo que pasa. Que si no, luego te pillas, nos vamos de verdad. Así que eso. Pues no sé, Pablo, si tienes algo más que añadir a esto. Espero que a José Carlos le haya quedado claro, ¿no? José Carlos, espero que en la renta, no sé cuántos beneficios va a tener que declarar con el trading, porque él holdea. Él es muy de holdear, aunque pierda dinero. Pues José Carlos, tío. Lleva cuidado, declara los bitcoins esos que te sacaste. Correcto. Los que has comprado con las estrenas de Navidad y los que vas a comprar ahora. Y nada, chicos, oye, pues si os parece bien, vamos despidiendo. Ya sabéis que a los que estáis en YouTube y demás, muchas gracias por haber estado aquí en el directo. A los que nos escucháis en podcast, pues si nos dejáis 5 estrellitas, un like, lo que esté en vuestra plataforma, pues nos ayuda bastante. El programa, desde que nos lo estamos tomando un poco más en serio, venir cada 2 semanas, está volviendo a crecer. Estamos ya en algo más de 2000 escuchas por episodio. Este nuevo formato creo que por lo menos a nosotros nos está gustando, que es lo que importa. Y seguiremos así. Así que nada, Pablo, de verdad, gracias por venir y muchas gracias a todos los que estáis al otro lado. Chao.